Buenas noches, jóvenes. Muy buenas noches con todos. Saludos al profesor Villalobos. A ustedes también, chicos. Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a tratar de recordar este capítulo. Es un tema bonito, en donde vamos a hablar del tejido óseo. Vamos a hablar del tipo de huesos también. Espero que esta clase les sirva de repaso, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Ya saben, cualquier situación, cualquier duda que ustedes tengan, lo escriben y yo doy la solución a esas dudas, ¿ya? A ver, veamos con la primera parte. Bueno, nosotros tenemos que recordar que el tejido óseo es un tejido conectivo especializado que deriva del mesodermo, ¿sí? No deben de olvidarse, y que se da entre la sexta y séptima semana de gestación, ¿no? Esa es su formación en embriología. Ahora, este tejido óseo va a cumplir 7 funciones. Función de sostén, porque ahí los tejidos blandos pueden unirse, pueden sostenerse, ¿verdad? También para los músculos esqueléticos. Protección, porque ellos protegen básicamente los órganos vitales que tenemos frente a algún traumatismo, alguna lesión, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el cráneo protege a todo nuestro encéfalo, ¿no? Porque toda la cavidad es llena de hueso, igual que el tórax, para el corazón y los pulmones. El abdomen es una cavidad desprovista de hueso, como ustedes pueden ver, es vulnerable ante cualquier traumatismo, y la pelvis, que es una región llena de hueso, que también protege a nuestros órganos genitales, ¿no? Entonces, función de protección. Movimiento pasivo, sabemos que todos los huesos eh, ejercen movimiento a través de la acción de los músculos, por los cuales estos huesos no gastan energía, y es por eso que se les llama así, ¿no? Se les va a denominar movimiento pasivo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Homeostasis mineral. También recordar que el hueso se encarga de almacenar ciertos minerales como el calcio, el fósforo y entre otros minerales, ¿no? ¿Y eso qué va, para qué sirve? Para tener un equilibrio entre la concentración de minerales de la sangre y la concentración de minerales de los huesos, para facilitar acciones y procesos biológicos como la contracción muscular, actividad nerviosa, etcétera, etcétera. Función de hematopoiesis, recordemos que es la función por la cual los huesos producen, ¿sí? Producen elementos formes o células sanguíneas para que circulen por nuestra sangre, ¿no? Esta función lo realiza la médula ósea roja a partir del 5º mes de gestación en adelante. El almacén va a ser que los huesos pueden almacenar energía o pueden almacenar cierto tejido adiposo que va a estar localizado en la médula ósea amarilla, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de este tejido óseo? Pues, como nosotros podemos ver en la imagen, el tejido óseo va a presentar escasas células. Mira, acá hay una célula, por acá hay otra célula, son escasas células, pero tiene abundante sustancia intercelular, ¿no? El cual está lleno de calcio, de fósforo y de colágeno, ¿no? Lo que se le va a llamar la matriz extracelular. Recordar también que el tejido óseo es un tejido muy vascularizado. Los vasos sanguíneos ingresan gracias al periósteo y van a recorrer todo su estructura, y también van a presentar nervios debido a que ingresan junto con los vasos periósticos, ¿no? Se dice que también van a tener dos membranas, una que cubre externamente al hueso, aquí lo tenemos, que es justamente el periósteo, y otro va a ser llamado el endostio, ¿no? Que sería una membrana que cubre internamente. Quiere decir que por acá por fuera está el periósteo y por acá por dentro va a estar el endostio, ¿sí? Esto también va a hacer que los huesos puedan crecer en aposición, ¿no? Es decir, por capas, ¿sí? Va a crecer por capas, haciendo que se vuelva más grueso este órgano, ¿no? Los huesos, que hay huesos largos sobre todo, ellos van a desarrollarse a partir de un molde cartilaginoso previo, o los huesos planos van a desarrollarse a través de unas membranas fibrosas llamadas membranas conectivas, ¿no? Esto va a permitir que el hueso sea un órgano duro, rígido, resistente, que nos permita a nosotros realizar las actividades dinámicas de todos los días, ¿no? Además, también estos huesos responden a estímulos físicos, metabólicos, nutricionales y endocrinos, ¿ya?
Esos son datos puntuales en cuanto a las características del tejido óseo. Existen dos tipos de tejidos, ¿no? Un tejido que se encuentra en el centro del hueso, llamado tejido óseo compacto, y uno que se encuentra en las zonas laterales o en los extremos de ese hueso largo, ¿no? Llamado hueso esponjoso. Como ustedes pueden ver, el hueso esponjoso deja orificios, llamados trabéculas, mientras que el hueso compacto no deja ningún orificio, ¿no? Todo está unido, todo está fusionado, por eso su nombre de compacto o denso. Entonces, el tejido óseo compacto denso va a estar formado por unas unidades llamadas sistema de Haber o también llamadas ostionas, ¿sí? Esa es la unidad estructural del tejido óseo compacto. Si les preguntan a ustedes cómo se llama la unidad del tejido óseo compacto, la respuesta tiene que ser sistema de Haber u ostiona, ¿no? Además, este hueso va a almacenar en su cavidad la médula ósea amarilla. Entonces también recordamos que la médula ósea amarilla se almacena en el tejido óseo compacto, ¿sí? ¿Dónde se va a localizar el tejido óseo compacto? Como ustedes pueden observar, se localiza en las diáfisis, ¿no? Diáfisis de los huesos largos, ¿ya? Cositas que ustedes tienen que recordar. Aquí está el sistema de Haber, miren, sacamos un sistema de Haber, ¿sí? Aquí lo observamos. Estos son los conductos de Haber, miren, conducto de Haber, conducto de Boltzmann, miren, los conductos de Boltzmann que están aquí, que comunica a todas las estructuras del hueso, ¿no? Lleva inervación e irrigación a todo el hueso, ¿no? Y aquí tenemos algunas células como los osteocitos que van a tener unos puentes de comunicación entre ellos, ¿no? Para poder llevar los nutrientes. Y el tejido óseo esponjoso trabecular es aquel que va a estar formado por una red irregular de cavernas, ¿cierto? Llamadas trabéculas, y que en su interior va a almacenar a la famosa médula ósea roja. Sí, es a donde se producen las células sanguíneas. Entonces, yo recordaba que en el compacto, mira, aquí está el color amarillo, médula ósea amarilla, y aquí en el esponjoso se almacena la médula ósea roja, ¿no? La unidad del tejido esponjoso se llaman trabéculas, no se vayan a olvidar, trabéculas o espículas también llamadas, ¿ya? Aquí tenemos, miren el sistema de Haber, lo que les mencionaba. Este es el conducto de Haber. Mira, estos son los osteocitos. Entre osteocito y osteocitos hay unas comunicaciones llamadas los canalículos calcóforos. Hay una línea externa, la línea cementante de von Ebner, y unas láminas óseas, ¿no? Que van en forma circular alrededor del conducto de Haber. Este es un osteocito, otro osteocito, y entre ellos hay un puente de comunicación. Miren cómo se comunican. A esto se llaman los canalículos calcóforos, ¿ya? Aquí habíamos visto el tejido, ¿ves? Miren, por ejemplo, este es un tejido esponjoso, ¿verdad? Miren, aquí hay un tejido esponjoso. Este es un tejido compacto, denso, si no se olviden, esponjoso y compacto. Miren, el esponjoso tiene bastantes orificios, más trabéculas, ¿no? Pues un queso, ¿no? Aquí está, miren, la médula ósea roja que está alrededor, ¿no? Del tejido óseo esponjoso. ¿Cuáles son los elementos que forman este tejido óseo Pues van a ser dos, las células y la sustancia intercelular. Las células lo va a formar la célula osteoprogenitora, que es la célula madre. Esta se transforma en el osteoblasto, la célula joven, la que forma el hueso, y este osteoblasto madura y se transforma en el osteocito, ¿no? El que justamente mantiene el tejido óseo. Como se dan cuenta, no hay una flecha que continúa al osteocito porque el osteoclasto no es una célula que derive del osteocito. Recuerda que este osteoclasto deriva de los monocitos de la sangre, o sea, es un macrófago que está metido en el hueso, ¿no? Y la función de este osteoclasto va a ser la resorción ósea. Profesor, ¿qué significa resorción ósea? Significa destrucción de hueso. Finalmente, esta gráfica es un resumen, porque vamos a hablar de cada una de ellas, pero yo quiero que ustedes graben algo. Que la célula osteoprogenitora es la célula madre. El osteoblasto es la célula que produce hueso. El osteocito es la célula representativa del hueso. Y el osteoclasto es la célula que destruye hueso. Repito de nuevo. Células osteoprogenitoras, célula madre. El osteoblasto, célula formadora de hueso. Osteocito, célula representativa del hueso.
osteoclasto, célula destructora de hueso, por la resorción ósea. Y además, vamos a tener una sustancia intercelular, también denominada matriz ósea. Esta va a ser de dos tipos: la sustancia o matriz ósea orgánica y la matriz ósea inorgánica. La inorgánica son los minerales, grábate eso. Inorgánica, minerales. Inorgánica, minerales. ¿Qué va a estar aquí? Calcio, fósforo, todos los minerales que almacena el hueso. Y eso se va a representar por la famosa hidroxiapatita, ¿ya? No se vayan a olvidar. Mientras que la sustancia orgánica va a estar formada básicamente por el colágeno, ¿sí? Mira, colágeno y las glucoproteínas, ¿no? Entonces, es bien facilito de diferenciar. Inorgánica, minerales. ¿Qué minerales? La hidroxiapatita. Y la sustancia orgánica son elementos como el colágeno y además también las glucoproteínas. No olvidarte que el periósteo es la membrana que cubre externamente y el endostio es una membrana que cubre internamente. Y aquí tenemos, miren, la célula madre, célula osteoprogenitora, también llamada mesenquimática. De ella nace toda la célula del hueso, por si acaso. Ella tiene una capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de células óseas, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso. Además, ella forma las células tanto del periósteo como del endostio. El osteoblasto deriva de las células osteoprogenitoras. De aquí está, mira, nace, ¿sí? Este es el osteoblasto. Son células jóvenes y activas. Ellos se encargan de sintetizar la sustancia osteoide. Acá está, produce la sustancia osteoide. Se encuentran principalmente en la cara interna del periósteo, pero también en el endostio para formar osteocitos. Él, cuando madura, como les dije, se transforma en osteocito. Y finalmente, recordamos que el osteoblasto va a ser estimulado por los estrógenos, ¿no? Hay datos, además, también que podemos mencionar, por ejemplo, que el osteoblasto sintetiza la fosfatasa alcalina y además la hormona calcitonina lo estimula a formar hueso, ¿ya? Esos son datos adicionales. Repito, el osteoblasto produce fosfatasa alcalina y además es estimulada por la calcitonina, ¿ya? Fosfatasa alcalina y calcitonina, osteoblasto. El osteocito ya se da una célula madura, ¿verdad? Que nace del osteoblasto, como les repito, y se localiza en unas lagunas llamadas los osteoclastos u osteoceles, ¿no? Aquí se localiza el osteocito. Y como ustedes pueden observar, tienen unas prolongaciones, y estas prolongaciones que va a comunicarse con otro osteocito que tiene las mismas prolongaciones, y a esto se le van a llamar los canalículos calcóforos, ¿ya? Estos canalículos calcóforos son unos puentes de comunicación. Quiere decir que este osteocito puede intercambiar matriz con el otro osteocito de esa forma. Ahí tenemos un osteocito, miren, en una imagen de microscopio, y acá están sus canalículos calcóforos. Miren cómo se comunican, ¿no? Por acá hay otro y ahí está comunicándose. Miren, aquí está, ¿ven? Esta es una prolongación de un osteocito, esta es otra prolongación, y ahí está el canalículo calcóforo. Finalmente, el osteoclasto, miren, el osteoclasto son células que nacen de los monocitos. Es más, al osteoclasto se le llama célula móvil gigante multinucleada. Gigante porque es la fusión de varios monocitos, multinucleada porque presenta varios núcleos dependiendo del número de monocitos que se fusionan. Y como ustedes ven, el osteoclasto llega al hueso, miren, llega al hueso aquí, está llegando, y conforme va avanzando su acción, empieza a destruir el hueso. A eso se llama resorción ósea. Y van a prácticamente quedarse encerrados en una laguna. Esta laguna se va a llamar la laguna de Hodgkin, ¿no? La laguna de Hodgkin, que básicamente se encuentra en el endostio, ¿no? Su función, como les dije, la remodelación ósea, es decir, la resorción. Esto lo va a ser posible gracias a las lisosimas y también gracias a la fosfatasa ácida. Ya, no te olvides. Así como el osteoblasto tenía fosfatasa alcalina, aquí el osteoclasto tiene fosfatasa ácida. Si el osteoblasto era estimulado por la calcitonina, el osteoclasto es estimulado por la paratormona, ¿sí? Esas son las células y las hormonas que ustedes tienen que saber. Yo siempre recomiendo que se aprendan, que comparen a estas dos células, el osteoblasto y el osteoclasto. Y tú digas, ¿quién forma hueso?
El osteoblasto. ¿Quién destruye hueso? El osteoclasto. ¿Quién produce fosfatasa alcalina? El osteoblasto. ¿Quién produce fosfatasa ácida? El osteoclasto. ¿Quién es estimulado por la calcitonina? El osteoblasto. ¿Quién es estimulado por la paratormona? El osteoclasto sería la respuesta. ¿Ya, chicos? No se vayan a olvidar de eso. Y aquí lo que ya habíamos repasado, teníamos dos tipos de matriz ósea, una inorgánica, que representa más del 65%, casi 2/3 de todo el hueso es matriz inorgánica, y como les había mencionado, está formado por los minerales, ¿no? Carbonato de calcio, fosfato de calcio, y la famosa fórmula de la hidroxiapatita, ¿no? Aquí está. Entonces, cuando te digan hidroxiapatita, te digan calcio, fósforo, respuesta, porción inorgánica. No se vayan a olvidar, ¿ya? Profesor, ¿y la matriz ósea orgánica? La matriz ósea orgánica va a estar formado básicamente por colágeno tipo 1, ¿no? El colágeno, que es lo que le va a dar la flexibilidad al hueso. También vamos a tener glucoproteínas y proteoglicanos que van a estar dentro de esta matriz ósea orgánica, ¿no? La glucoproteína, recordar que puede ser la osteopontina, osteonectina, osteocalcina, ¿verdad? Y los proteoglicanos que van a tener alcondroitin sulfato, alquerantal sulfato, heparan sulfato y dermatan sulfato, ¿no? Que son las 4 proteoglucanos. Repito, condroitin sulfato, queratan sulfato, heparan sulfato y dermatan sulfato, ¿no? Esos son los llamados glucosaminoglicanos, ¿no? Dos membranas tenía el hueso. A ver, ¿cuáles eran? Chicos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las membranas que tenía el hueso? Uno que estaba afuera, muy bien, se llama periósteo, y uno que estaba adentro se llama endosteo, ¿ya? Entonces no se olviden. El periósteo reviste externamente el hueso, presenta dos capas, una capa interna, que es la osteógena, y una capa externa, que es la fibrosa, ¿sí? Formado por un tejido denso irregular, ¿verdad? Aquí van a estar los vasos sanguíneos, mira, intervienen en el crecimiento y reparación del hueso, además, y es una capa donde abundan los osteoblastos, ¿ya? Gracias al periósteo, los vasos sanguíneos llegan al hueso y también los nervios. Son datos importantes del periósteo. Y el endosteo decimos que se encarga de revestir internamente el hueso. Mira, reviste también los canalículos calcóforos, reviste las trabéculas, el conducto de Haber, el canal medular también. Permite la nutrición del hueso, ya que por ahí ustedes saben que viajan, como vemos, miren, el hueso, cuando ya el vaso sanguíneo ingresó, se ingresa hasta lo más profundo del hueso, ¿no? Llegando hasta el endosteo. Ahí lo encontramos. Célula más abundante del endosteo se llama el osteoclasma. Ahora, ¿cuáles son los tipos de huesos que tenemos? ¿No? ¿Cuáles son los tipos de huesos que tenemos? Para empezar, tenemos huesos largos, cuya definición es que tienen una longitud mayor, presentan una diáfisis, que es el cuerpo del hueso, y presentan dos estímulos, dos epífisis aquí afuera, miren, epífisis llamada epífisis proximal y epífisis distal, ¿no? Y en medio, entre la epífisis y la diáfisis, encontramos un cartílago llamado metáfisis, ¿no? Que es un cartílago que permite el crecimiento de los huesos en longitud. Ya. Ahora, ¿cuáles son estos huesos? Huesos que son largos. Fémur, tibia, peroné, el húmero, el cúbito, radio, las falanges, el metatarso y el metacarpo. No se olviden, esos huesos son los únicos largos, ¿entendido? Las costillas no son largos, cuidado con esa pregunta. La clavícula tampoco es larga, ¿entendido? Huesos cortos son aquellos que tienen un volumen casi cúbico. Presentan sus tres medidas similares, ¿sí? Por eso que dicen que tiene una forma vagamente cuboidea. Y aquí vamos a tener a los huesos que están tanto en la muñeca, el carpo, como los huesos que están en el pie, el tarso, ¿no? Entonces aquí tenemos, miren, este huesito aquí del puntero se llama escafoides, ese aquí semilunar, el que es aquí piramidal y el que está encima pisiforme. Aquí tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande de la muñeca y el hueso ganchoso, ¿no? Son los 8 huesos del carpo. Mientras que en el tarso tenemos, ese sería el calcáneo, arriba estaría el astrágalo, delante de él estaría el navicular, debajo de él estaría el cuboides y delante de ellos estarían 3 cuñas, ¿no? Que son los 7 huesos del tarso. 7 en el tarso y 8 en el carpo son los 15 huesos que tenemos llamados cortos.
Hay unos huesos que se les llama sesamoideos. Son aquellos huesos pequeños que se van a localizar entre los ligamentos y tendones. Miren, acá, entre los ligamentos y tendones de la mano o en la rodilla, ¿no? Es un hueso que no se articula con otro, por eso se puede movilizar. Si tú extiendes tu rodilla sin hacer fuerza, te vas a dar cuenta que la rótula se va de un lado a otro lado. Por eso que la rótula es un ejemplo de hueso sesamoideo, ¿no? También está el hueso yoides, también está el pisiforme, ¿no? También en la flecha señalando los huesos sesamoideos. Ahí está, miren una radiografía, como vemos los huesos sesamoideos, ¿no? Huesos planos son aquellos huesos, ¿sí?, que tienen un grosor mínimo y que presenta dos capas de tejido óseo compacto y en medio una capa de tejido óseo esponjoso, ¿no? Estos constituyen las paredes, las cavidades craneanas, por eso que está en el parietal, frontal, temporal, occipital, también la cavidad orbitaria, el nasal, el cigomático, el malar o malar, en la cavidad pélvica, el coxal, son huesos planos, ¿verdad? Y ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Escápula, esternón, costillas, coxal, occipital, parietal, nasal, temporal y frontal, ¿no? Recuerda que todos los que terminen en al, coxal, temporal, frontal, parietal, occipital, nasal, son huesos planos. Una forma bien sencilla, miren chicos, bien sencilla de aprenderse los huesos planos. Todos los que terminen en al, ¿entendido? Y ahí tenemos, miren, las dos láminas externas y en medio una lámina de esponjoso, ¿no? Ahí observamos igual, miren, en el cráneo, hueso, aquí está un tejido compacto y en medio está el tejido óseo esponjoso, ¿no? Huesos wormianos o suturales. Son aquellos huesos, chicos, son aquellos huesos que se van a encontrar entre las suturas del cráneo. Por eso se llaman suturales. El hueso más grande y más importante de todos se llama el hueso epactal, ¿no?, que es un hueso llamado el hueso de los incas, ¿sí? Ahí está el epactal, que se encontró en las momias de los incas, ¿no? Por eso se le llama así. Aquí está, miren, este es el hueso epactal, ¿no? Hay diferentes tamaños, miren el tremendo hueso epactal, miren. El hueso epactal, ¿no? Tremendo hueso, wormiano. Huesos irregulares son aquellos huesos que tienen forma distinta o que no se pueden clasificar en ninguna de las anteriores, o sea, no son ni planos, ni cortos, ni largos, ni sesamoideos, ni nada. Son irregulares. Ejemplo, como podemos ver, ejemplo de las vértebras, este es el axis, la C2, este es el axis, y este es el hueso esfenoide, ¿no?, que es bien pregunta en los exámenes de admisión. Y finalmente espero que este pequeño resumen les sirva, lo estudien, y en el siguiente video nosotros vamos a repasar los 206 huesos de una forma muy sucinta, ¿verdad? También solamente recordando los huesos que vienen siempre en un examen de admisión. Podemos ver que el esqueleto humano consta de 206 huesos, ¿verdad? Este se divide en dos. Uno que es central, miren, este que es central, que es todo esto llamado axial, que abarca la cabeza, la columna vertebral, abarca el tórax, ¿sí? Esas son las regiones de la zona axial. Mientras que el esqueleto apendicular son aquellos que forman el miembro superior y el miembro inferior. Chicos, no se vayan a olvidar de esos datos. Aquí tenemos una clasificación, ¿sí? Miren, por ejemplo, el esqueleto axial, que hay 80 huesos. En la cabeza tenemos 22 distribuidos por 8 en el cráneo y 14 en la cara. Y el hueso yoides, que se encuentra en el cuello, es uno solo, ahí van 23. Luego vienen los 6 huesos del oído, ya saben que hay martillo, yunque y estribo, son 6. 6 más los 23 ya son 29. Luego vienen los 26 de la columna vertebral. Recordar que en la columna vertebral existen 7 vértebras cervicales y 7 huesos cervicales, 12 vértebras dorsales y 12 huesos dorsales, 5 vértebras lumbares y 5 huesos lumbares. Pero aquí viene la diferencia. ¿Por qué? Porque existen 5 vértebras en el sacro. Pero estas 5 vértebras se sueldan, se fusionan y que forman un solo hueso llamado sacro. ¿Sí? No se olviden. Igual el coxis. El coxis son de 4 a 5 vértebras, pero estas vértebras se van a fusionar, se van a unir, ¿sí? Se van a soldar y van a formar un solo hueso llamado coxis. Entonces, si sumamos el número de vértebras, son de 34 a 35, o de 33 a 34, dependiendo cuántos le das acá.
Pero ¿cuántos huesos finalmente hay en la columna? Hay 26 huesos. Y por último tenemos el esternón, que es uno solo, y las 12 pares de costillas que tenemos, que serían 24. 24 y 1, 25. 25 y 26, 51. 51 y 6, 57. Y 1, 58. Y 22 están los 80 huesos del esqueleto apendicular. Axial, perdón, axial. Y el esqueleto apendicular se divide en miembro superior y miembro inferior, ¿no? El miembro superior consta de 64 huesos. El miembro inferior cuenta con o consta de 62. ¿Cómo salen los 64 huesos? Pues en la cintura escapular tenemos la clavícula y el omóplato, ¿sí? Ahí van 4. En la extremidad superior tenemos en el brazo el húmero, en el antebrazo el cúbito y el radio. En el carpo tenemos los 8 del carpo. Profesor, por acá dice 16, claro, son 8 de la derecha y 8 de la izquierda, ¿verdad? En el metacarpo tenemos 5, 5 derecha, 5 izquierda, van 10. El falange son 14. ¿Por qué? Porque cada falange tiene 3, cada dedo, perdón, tiene 3 falanges, pero el pulgar no tiene 3 falanges, tiene solamente 2. Es por eso que serían 14. 14 a la derecha más 14 a la izquierda serían 28. 28 y 10 y 16 y 2, 4, 6, 8, 10 salen 64 huesos. Miembro inferior tenemos la cintura pélvica, que es uno solo, el coxal, son 2, derecha e izquierda. Y en la extremidad inferior propiamente tenemos al fémur, que es uno solo. Tenemos al peroné también, que es uno. La tibia, que es uno. La rótula, 1. El tarso son 7, acá lo que te había mencionado. 3 cuñas, más un cuboides, más un navicular, más un astrágalo, más un calcáneo, están los 7. 7 a la derecha y 7 a la izquierda, 14 huesos del tarso. 5 del metatarso y 14 falanges del pie, porque tanto el pie como la mano es de la misma forma. ¿Ya, chicos? Entonces, de esa forma, nosotros hemos llegado a la parte final de, de esta introducción al sistema óseo. Espero que les haya quedado claro. Voy a pasar algunas prácticas para que ustedes puedan desarrollarlas y quedo también pendiente con la siguiente clase donde vamos a hablar de huesos. Ya el profesor Villalobos le dirá en qué momento nos conectamos con ustedes. Espero les sirva, chicos, de verdad. Y recuerden que todas estas clases, que son unos resúmenes cortos, se los entrego con mucho cariño y mucha estima, tanto a ustedes como al profesor Villalobos. ¿Listo, chicos? Bueno, nos encontramos hasta el próximo video. Repasen, ¿no? Porque voy a preguntar al siguiente video, voy a preguntar qué hicieron, si recuerdan dónde hay tejido compacto, cuál es la unidad del tejido óseo esponjoso, la rótula, qué tipo de hueso es, ya está memorizado. Lo memorizan, lo graban y yo creo que con eso es suficiente. Bueno, chicos, ya son casi 8:30, espero que ustedes puedan estudiarlo y cualquier cosa ya saben, escriben que yo voy a estar atento a las dudas y responder todas sus preguntas, ¿ya? Un abrazo, chicos, ya saben, también síganme a través del canal de YouTube, Profesor Ivito, pueden suscribirse y compartir los videos, ¿ya? Un abrazo, chicos, nos vemos hasta la próxima oportunidad.